Buen día, mi nombre es Kevin García. Nosotros somos el equipo número 3. Yo les vengo a hablar sobre el mercantilismo. El mercantilismo fue un conjunto de ideas económicas y políticas que tuvo lugar en Europa desde el siglo XVI hasta mitad del siglo XVIII. Esto luego del final de la Edad Media y con el comienzo de la Edad Moderna. El fin del sistema feudal había dado origen a las primeras estructuras o formas de capitalismo, con el desarrollo de la burguesía y de monarquías absolutistas, que se aliaron para lograr el poderío económico frente a otras naciones. El mercantilismo tuvo como característica principal el papel preponderante del Estado sobre la economía. Las ideas mercantilistas sostenían que la importancia de un Estado se medía por su poder económico, por lo que la acumulación de las riquezas nacionales fue el principal objetivo de esta doctrina. Los países realizaban reservas en oro y plata, porque ambos metales eran considerados como la más preciada de todas las riquezas, y se creía que a mayor cantidad de oro y plata, mayor poder tenía el país. Uno de los principales objetivos del mercantilismo fue proteger la industria local de las producciones extranjeras, por lo que se alentaban las exportaciones y se desalentaban las importaciones, con el fin de incrementar las riquezas nacionales. Para esto se utilizaron estrategias como aranceles aduaneros, subsidios y otros mecanismos de control. Además, la doctrina mercantilista fomentó el trabajo de la tierra y producción de manufacturas. Esto estuvo relacionado con el descubrimiento de nuevas tierras, rutas comerciales y nuevas tecnologías, que llevaron a un aumento en la producción. La conquista de algunos territorios, como el continente americano, dotaron a países europeos de metales preciosos que obtuvieron de las colonias. El mercantilismo no se desarrolló como teoría ni contó con tantos lineamientos teóricos, pero tuvo entre sus principales representantes a Antonio Serra, que fue un filósofo italiano que introdujo el término balanza de pagos y otorgó y abogó por el incentivo a las exportaciones. Thomas More fue un economista inglés defensor de las ideas mercantilistas, referentes al aumento de la exportación y la baja de las importaciones. Edward Misselden fue un economista inglés y uno de los desarrolladores del concepto de balanza comercial. Jean-Baptiste Colbert fue ministro del rey Luis XIV de Francia y promovió un sistema económico basado en el proteccionismo y el desarrollo de industrias locales. Algunas de las características principales del mercantilismo fueron el rol preponderante del Estado, donde el Estado jugó un papel protagónico dentro de la doctrina mercantilista, porque fue un ente soberano y controlador. Su objetivo era regular todo el mercado y propiedad privada para la organización económica. Otra de las características, la riqueza e interés nacional. El objetivo económico de toda nación era cumplir la mayor cantidad de riquezas, y para eso los países usaban diferentes estrategias para convertirse en estados económicamente sólidos y políticamente poderosos. Obtención de metales preciosos. El mercantilismo coincidió con el descubrimiento de nuevos territorios en continentes como América. Los países europeos utilizaban los metales preciosos obtenidos de las colonias para aumentar su poderío. Otra forma de ganar poder fue promover las exportaciones para obtener dinero
de otras naciones a través del intercambio comercial. Balanza comercial. El mercantilismo buscaba alentar las exportaciones y desalentar las importaciones con el objetivo de obtener, mediante el intercambio comercial, la mayor cantidad de riquezas para la nación. Para desalentar las importaciones se establecieron impuestos aduaneros. La navegación y comercio. El mercantilismo fomentó la navegación y el comercio como bases para el fortalecimiento de la economía nacional, el crecimiento poblacional. Para el mercantilismo era imprescindible el crecimiento poblacional, dado que de este modo se generaba mayor mano de obra para poder sostener con salarios bajos este modelo económico. El mercantilismo se expandió por el empleo del trabajo de siervos y esclavos y fue el principio de la producción en serie. Para comprender las ideas que guiaban el funcionamiento del mercantilismo, uno de sus defensores, Pieter van Honning, redactó los 9 principios que debían guiar la economía de una nación. Estos principios son que cada rincón del suelo de un país se utilice para prácticas agrícolas u otras actividades de manufactura, que todas las materias primas que se encuentran en un país sean usadas para realizar productos manufacturados, que la población de un país sea grande y trabajadora, que el oro y la plata de un país permanezcan con él y no sean sacados de allí bajo ninguna circunstancia, que se haga todo lo posible para evitar las importaciones de productos extranjeros, que las importaciones sean realmente necesarias y se obtengan a cambio de otros productos y no de oro o plata, que estas importaciones sean materia prima y que el producto acabado se produzca en el país, que se utilice todos los medios existentes para vender el excedente de productos acabados a otros países. Y por último, que se prohíban las importaciones de productos que ya existen en el país. Entre las ventajas y desventajas del mercantilismo tenemos que las ventajas, permitía tener bajo control el comercio exterior del país. En teoría, hacía que la producción nacional fuese más fuerte y estuviera protegida frente al exterior. Favorecía la acumulación de metales preciosos como el oro. La balanza comercial del país tenía superávit. Por su parte, las desventajas más importantes del mercantilismo son el impulso de los monopolios y los controles del Estado sobre la producción provocó subida de los precios. Además, lo anterior dio origen a situaciones de contrabando. Proponía que la acumulación de riquezas dependiera de la cantidad de metales preciosos. La evidencia científica ha demostrado que esta idea es errónea. Y en este sentido, proliferaron los piratas que saqueaban barcos y colonias para quedarse con los enseres de más valor. Las colonias fueron exportadas para extraer metales preciosos. Para finalizar, a finales del siglo XVIII, las ideas mercantilistas no eran del todo sólidas y no terminaban de convencer. Esta fue una de las razones por la que el mercantilismo fue cayendo de manera progresiva en los diferentes países y dio paso a teorías económicas más sólidas y fundamentadas. Entre sus detractores estaba el economista filósofo escocés David Hume, quien sostuvo la imposibilidad de que la balanza comercial de un país pueda mantenerse de manera positiva por un tiempo limitado. Por su parte, el filósofo escocés Adam Smith sentó las bases de la economía clásica y en su obra Las riquezas de las naciones en 1776
Criticó el mercantilismo y defendió la idea de libre comercio sin la intervención estatal. Para Smith, la dinámica de la oferta y la demanda serían las que regulen el comercio y la economía. El debilitamiento de las ideas mercantilistas dio paso al desarrollo de una economía liberal, en la que el Estado dejó de intervenir y forma parte del proceso económico y se dio paso al libre mercado. Gracias. Buenos días, mi nombre es David Heredia. Vengo a hablarles sobre el Fordismo. Es un sistema de producción en cadenas que implementó Henry Ford a partir del año 1908. Fue empleado en la industria automotriz durante todo el siglo XX. Es decir, les voy a comentar un poco sobre lo que significa o cómo entendemos lo que es el Fordismo. Viene del sustantivo Ford, que hace referencia a Henry Ford, al estadounidense que creó la empresa Ford Company. Y ismo del sufijo que nos connota que es una doctrina o una teoría. Esto nos habla sobre el Fordismo, que es una teoría creada por el estadounidense Henry Ford en el siglo XX, como ya les había dicho. Principios del Fordismo. Intensidad. Nos habla que establecía que todas las líneas utilizadas en el ensamblaje debían de ser diseñadas para reducir los tiempos en producción. Esto habla de que uno de los principios del Fordismo era la producción continua del ensamblaje de vehículos. Otro de los principios era la productividad. Es decir, establecía que todos los trabajadores debían de estar trabajando continuamente sin parar en ningún momento las líneas de producción. Es importante que esto se relaciona entre la producción en tiempo y en trabajador. Uno de los principios es el económico. Se estableció la lucha para lograr que los precios pudieran ser reducidos. Es decir, el mismo vehículo con los mismos beneficios, pero a un mayor costo. Esto hizo que en Estados Unidos lograran algunas clases que se les hacía difícil acceder al producto, poder comprar estos nuevos vehículos. Y solo se logró con una producción con la teoría del Fordismo. Características del Fordismo. Era un medio de producción que se basa en producción en cadena. Es decir, con una línea continua de producción. Logra reducir los costos que estaban asociados a la producción. Es el éxito de los bajos costos del Fordismo. Es decir, entre mayor producción, más bajaban los costos en gasto en el producir los vehículos Ford Test. El tiempo de producción del producto se redujo significativamente producto a la mecanización de esa empresa. Mejora los salarios de los trabajadores, es decir, los salarios de la empresa Ford había incrementado significativamente en comparación con otras empresas. Hace que su trabajo sea mecanizado, es decir, como lo dije anteriormente, entre las características principales, para producir en mayor escala, lograr implementar la mecanización. Ventajas del Fordismo. La capacidad de poder fabricar los elementos por etapas hizo que se produciera un aumento en la empresa. Otro fue que era un modelo innovador. Esto hizo la revolución automotriz en Estados Unidos en el siglo XX por el Fordismo. Otro fue la reducción de los costos de producción. Esto mejoró las ganancias en la empresa.
Y una de las ventajas fue el aumento económico de los trabajadores, es decir, incrementó que esos trabajadores pasaran de ser obreros a mejores cargos y así se posicionó mejor la sociedad estadounidense. Desventaja del Fordismo. El trabajo se volvió repetitivo. Esto hizo que se perdiera en los trabajadores la motivación en muchas ocasiones. Se dio la deshumanización del trabajo, producto de la mecanización. Había mayores necesidades de inversión del capital. Y esto produjo que se presentarían problemas de adaptación y de readaptación en las relaciones que exigían el mercado. Mi nombre es Paola Gil. El fayolismo es un marco teórico que ha servido de base para las ciencias administrativas contemporáneas. Su creador fue el ingeniero de minas Henry Fayol. Henry Fayol fue quien propuso los principios administrativos, tanto en administración industrial como administración general, en 1916. Su obra clásica del pensamiento administrativo, el autor plasmó todos sus conocimientos acumulados en cuanto a sus años de experiencia como ingeniero, ejecutivo y directivo de la minería. La vida laboral de Fayol transcurrió durante la Segunda Revolución Industrial. Esta fue entre los años 1870 y 1974, donde Fayol se enfocó en buscar la eficiencia de las fábricas y los talleres, ya que a esto les habían llegado máquinas de diversas índoles y que hacían obsoleto el trabajo manual, por lo cual era un nuevo reto para los directivos, ya que ellos tenían métodos empíricos del pasado que tenían múltiples inconvenientes, tanto en tipo procedimental y administrativo. Los principios del fayolismo. Tenemos la gestión o administración de empresa. No solamente se ve la habilidad de la persona, sino también los conocimientos que son adquiridos o aprendidos. Los conocimientos de la administración de empresa no son enteramente empíricos, tampoco son enteramente teóricos, por lo cual esto se construye un esquema donde se coloca los conocimientos por medio de las experiencias. Los principios de la administración no son solo aplicables a empresas. Estos también se pueden aplicar en entidades, actividades que requieran de una actividad de fuerza humana, la cual puede cumplir con unos objetivos. La división del trabajo aumenta la eficiencia en el trabajo. Al aumentar la eficiencia, aumenta la productividad. Fayol también señaló aquí algo muy importante, el cual él dice que un trabajador solo debe recibir órdenes de un supervisor y que esto deben tener una cadena de mando. Vamos para los aportes del fayolismo. Tenemos como principal las funciones de la administración. Esto trata en planificación, organización, mando, control y coordinación. Planificación es definir un plan. Cuando se va a hablar de organización, es disponer de todos los elementos necesarios para poder diseñar un plan específico. En el mando es dirigir y orientar a las personas para tener una mayor eficiencia. Control es corroborar y ver que si se alcanzó esos objetivos trazados. Y en la coordinación es lograr que cada una de esas fuerzas de trabajo se pueda ver que se puede lograr esos objetivos. Aportes del fayolismo
En cuanto a las operaciones de gestión, tenemos las técnicas, las comerciales, las financieras, de seguridad, contable y administrativa. Cuando hablamos de las técnicas, estas se refieren a la fabricación y al desarrollo de bienes y servicios de la empresa. Comerciales, esto hace énfasis en las compras. Por ejemplo, comprar a los proveedores y así tener una venta de mercadería. Cuando se habla de financiera, es la que concierne la captación del capital. Por ejemplo, un prestamista, en forma de prestamista, y así esto servirá para financiar los servicios de la organización. Tenemos de seguridad, esta es la protección y preservación de los bienes y de las personas en la empresa. Contable, aquí es la elaboración de inventarios y otros estados financieros. Y administrativos, cuando hablamos de administrativos, es la que controla las 5 anteriores, cuáles son técnicas, comerciales, financieras, de seguridad, contable, y va por encima de ellos. Ok, tenemos los principios de administración. Vamos a subirlo un poquitico. Ok, subordinación de intereses personales a los intereses generales de la empresa. Aquí no va por los intereses de la persona, sino esta a su vez al de la organización. Unidad del mando es que una persona va a tener órdenes de un supervisor. Unidad de dirección. Cada grupo de actividades comunes y que cumplan un objetivo específico va a ser guiado por un gerente. Esto quiere decir que un gerente de finanzas va con las operaciones financieras. Centralización es la concentración de la máxima autoridad en la gerencia de la empresa. Jerarquización o cadena escalar. Esto habla de una cadena de jefe que va desde la máxima autoridad, como se puede ver aquí, y en el dibujito que salen varias personas, va desde la máxima autoridad a niveles más inferiores. Esto a su vez es como la comunicación en la organización, que se va hablando según la corriente. Por ejemplo, el gerente general le da órdenes al gerente de finanzas y este a su vez va a su grupo de trabajo. Y la división del trabajo es que cada trabajador debe estar específico en su área de trabajo, debe conocerla y tener ese punto, esa área. Ok, vamos por autoridad y responsabilidad. Cuando se habla de autoridad y responsabilidad es la facultad de dar órdenes, pero esta a su vez va agarrada de la mano con la responsabilidad. Remuneración del personal. Es que el personal debe contar con un salario justo y que vaya acorde a una vida. Cuando se habla de disciplina, se habla más que todo de la conducta de la persona y esto a su vez va reflejado en la misión y visión de la empresa. Ok, disciplina. Equidad. La equidad. Todos los trabajadores deben ser tratados por igual, para así tener su lealtad. El orden. Todas las personas deben tener y el inventario deben estar en un lugar específico y para encontrarlos en un momento específico. Estabilidad y duración del personal en un cargo. La rotación del personal no es suficiente, por lo tal es motivo de buscar la estabilidad de la persona. Y por último, tenemos la iniciativa, que se debe buscar esa opinión de los trabajadores y esas propuestas para ver
si así ellos puedan buscar cómo trabajar con más esfuerzo y dedicación. Y por último tenemos el espíritu de equipo, que es trabajar en unidad para lograr todos esos objetivos alcanzados. Este método, el fayolismo, resulta muy útil para el trabajo, ya que es la clave de dirigir a las personas de una manera correcta, de organizarlo y tener disciplina. Reconocer la importancia de la estructura de la administración en la compañía es de valor, porque con esta podemos hacer un gran equipo de trabajo. Mi nombre es Greymar López y yo les voy a hablar del comunismo. ¿Qué es? El comunismo es una filosofía política, económica y social. Esta busca establecer la propiedad conjunta de los medios de producción y la eliminación de las clases sociales. El comunismo hace referencia a términos que lo definen. El igualitarismo es uno de ellos. Con este concepto, lo que se pretende o lo que se busca es valorar a cada ser humano por igual, eliminando por tanto cualquier privilegio que unos podrían tener. Y esta era una forma, al fin y al cabo, de acabar con cualquier tipo de discriminación. Se comienza a pensar en el comunismo aproximadamente en el siglo XVIII, pero no fue sino hasta el siglo XIX que estuvo plenamente establecido. El mismo nace con la intención de hacer una crítica contundente al capitalismo. Los principales representantes teóricos del comunismo son Karl Marx y Friedrich Engels, quienes elaboraron una serie de teorías con respecto a este sistema. Incluso ellos fueron quienes redactaron el Manifiesto Comunista en 1848. Objetivos del comunismo. Sus principales objetivos son el establecimiento de una sociedad sin clases sociales, basado en la propiedad social de los medios de producción. Ideas del comunismo. Para entender mejor el concepto del comunismo, vamos a enumerar algunas de las ideas que defiende el comunismo. La número 1 es el rechazo de la explotación de la mano de obra. La 2 elimina el mercado libre, terminando con la ley de la oferta y la demanda, ya que esto consigo trae solamente explotación. La número 3, las riquezas deben ser comunitarias, para que nadie tenga más que el resto, logrando con ello que no existan desigualdades. La número 4, no creen en la propiedad privada, defendiendo la figura de una propiedad pública en la que todo es de todo y por lo tanto nadie es más importante que sus pertenencias. Y como número 5, suprimir las clases sociales, ya que solo generan desigualdades, por lo que eliminan para que todas las cosas sean iguales para todos. Ventajas del comunismo. A pesar de todos los movimientos políticos que existen hoy en día en el mundo, hoy vamos a conocer algunas de sus ventajas. Este busca generar igualdad en todas y cada una de las clases sociales. Crea comunidades sociales con mucho más fuerza. Puede ser utilizado como una economía con planificación certificada. Se brinda oportunidades educativas para que la población en general, sin ningún tipo de discriminación. El aparato productivo es la propiedad de los trabajadores. Promueve la desaparición de las clases sociales, permiten un mejor acceso tanto a producción como a servicios indispensables para el día a día de los ciudadanos. Y por último, genera mayores oportunidades de empleo. Desventajas. Como ya lo nombré anteriormente arriba, todos los movimientos políticos cuentan con ventajas y desventajas, con sus pros y con sus contras. Y ahora vamos a ver sus desventajas. La distribución de la riqueza no es del todo equitativa. No existe la libertad de expresión en los países que tienen gobiernos comunistas. El gobierno se adueña de todos los medios de producción. Las necesidades de los consumidores no son tomadas en cuenta. Otra de sus desventajas es que la productividad y eficiencia de las compañías se reducen y se vuelven difícil tener un equilibrio entre la oferta y la demanda. También generan altos niveles de abuso oficial, se genera un retraso en la evolución industrial y por último, la aplicación del comunismo suele generar más pobreza que riqueza.
del comunismo. Sin duda alguna, la definición de este tipo de doctrina puede sonar llamativa, para bien o para mal. Lo cierto es que miles de personas han considerado que el comunismo es la solución a muchos tipos de problemas, en especial a nivel económico y social. No obstante, esto no ha resultado ser así precisamente en su aplicación. Para conocer a profundidad de qué va concretamente el comunismo, es necesario conocer cuáles son sus principales características. Y para ello, pueden nombrar las siguientes. Es una doctrina que puede ser catalogada como colectiva y anti-individualista. Sus propuestas están basadas en la teoría de la lucha de clases. Esta característica que voy a nombrar busca centralizar por completo el poder. También propone como objetivo principal la eliminación de toda la propiedad privada de los medios de producción. Esta fomenta el unipartidismo y tiende a tener formas de actuar que se relacionan con él. Y por última característica, antepenúltima, el Estado es intérprete legítimo de todo el pueblo. Y la última, el comunismo aspira a la desaparición del Estado, tal y como se le conoce en la actualidad. Hay un punto muy importante que me gustaría resaltar y es la crítica al comunismo. La crítica al comunismo puede ser tanto por su teoría como por su práctica. Las principales críticas hacia el comunismo derivan en su relación con el marxismo y el leninismo, doctrinas políticas aplicadas en el siglo XX, principalmente en la Unión Soviética. Se relaciona con la imposición de una dictadura de proletariado, la expropiación de los medios de producción privados y la intención de desaparecer las clases sociales. También se critica cómo puede afectar negativamente en el desarrollo económico de un país, ya que pueden instar a una menor productividad, así como limitar los emprendimientos, la competencia y prohibir el libre mercado. En consecuencia, el comunismo se ve afectado también en el bienestar de la sociedad. Porque, por ejemplo, puede inducir a la escasez de productos. Para concluir con el comunismo, es importante decir que el comunismo nació como una solución a la opresión que los distintos sectores obreros europeos fueron sometidos, y sus principios eran el de abogar por acabar con la propiedad individual, confrontar la colectividad, dar fin al capitalismo y fundar un Estado comunista a través de una revolución global por parte del proletariado. También, y como un dato meramente informativo, decir que el comunismo ha sido el único movimiento político que ha hecho frente al capitalismo desde sus orígenes, manteniendo una larga pugna durante la segunda mitad del siglo XX, aunque la terminó perdiendo. Hoy día hay muchos intelectuales que piensan que el comunismo como tal se trata de un sistema social ilusorio, debido a la naturaleza de la condición humana. Muchas gracias.